From the Conference Center Desde in el Salt Centro de Lake City, Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo de un coro multicultural de jóvenes de las estacas del norte de Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a aquellos que están presentes y a quienes estén participando de esta reunión en todo el mundo mediante televisión, radio o Internet. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de estacas del norte de Utah, bajo la dirección de Jamie Kalama Wood, con Linda Margetts y Joseph Peely al órgano. Como se ha mencionado esta mañana, hemos reducido el tamaño del coro para permitir el distanciamiento social. Esta práctica se ha seguido también durante los ensayos. Todos los participantes de esta tarde están completamente vacunados contra el COVID-19 y se han sometido recientemente a pruebas para asegurarse de que no están infectados por el virus. El coro dará inicio a esta reunión cantando La Luz de la Verdad. La primera oración la ofrecerá el elder William K. Jackson de los 70. Nations, hear heaven's voice.
Our beloved Father in Nuestro heaven, amado Padre Celestial, al comienzo de esta sesión de la conferencia expresamos nuestra gratitud hacia ti por la vida y la expiación de tu Hijo Jesucristo, por la promesa que Él ha guardado y la misión que Él ha logrado y el plan de felicidad y su expiación. Agradecemos la restauración del Evangelio por profetas, videntes y reveladores y te suplicamos que los bendigas en abundancia. Padre, te suplicamos que estés con aquellos que están dentro y fuera de la iglesia para que reciban tu bendición. Por favor, bendice a los misioneros en todo el mundo para que ellos sean protegidos y dirigidos y que nosotros, como compañeros de equipo, seamos inspirados en formas de ayudarlos en el recogimiento. Padre, te suplicamos que nos bendigas con tu Santo Espíritu esta tarde para que podamos ser enseñados de lo más alto y recibir respuestas a nuestras preguntas y ser edificados juntos para que sepamos las cosas que debemos hacer. Padre, te amamos y expresamos nuestra gratitud por ti en el nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Henry B. Eyring ahora presentará a las autoridades generales, setentas de área y oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Hermanos y hermanas, como se anunció, ahora presentaré a las autoridades generales, a los setentas de área y a los oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Sírvanse a expresar su voto de la manera acostumbrada, donde quiera que se encuentren. Si hay personas que se opongan a cualquiera de los sostenimientos propuestos, les pedimos que se comuniquen con su presidente de estaca. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Dallin Harris Oaks como primer consejero de la primera presidencia y a Henry Benyon Eyring como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin H. Oaks como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a M. Russell Ballard como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Los que estén a favor pueden indicarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del Quórum de los 12 Apóstoles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong y Ulises Soares. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Hemos relevado a los élderes J. Devin Cornish, Timothy Dykes, David Evans, Robert Gay, James Martino y Terence Vinson como 70 autoridades generales y les hemos otorgado el estatus de emérito. Quienes deseen expresar gratitud a estos hermanos y a sus familias por su dedicado servicio, pueden hacerlo levantando la mano. Mencionamos que el elder Dean M. Davis, que falleció el 31 de agosto de 2021, habría sido relevado como autoridad general en esta conferencia. Hacemos llegar a la hermana Darla Davis y a la familia
nuestro más sentido pésame y reconocimiento por su servicio incansable. También tomamos nota con aprecio de los 70 de área, quienes han terminado su servicio durante este último año. Todos los que deseen unirse para expresar gratitud a estos hermanos por su excelente servicio, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, 70 de área, incluyendo a los 2 nuevos 70 de área anunciados a principios de esta semana en newsroom.churchofjesuschrist.org, y a los oficiales generales, tal y como se encuentran actualmente constituidos. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, sírvanse manifestarlo. Gracias por su fe y oraciones continuas a favor de los líderes de la Iglesia. Ahora el coro nos complacerá con Considerad los lirios. Después del himno tendremos el privilegio de escuchar al elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el elder Ciro Schmel de los 70 y la hermana Susan H. Porter, quien sirve como primera consejera de la presidencia general de la primaria. Luego, el elder Eric W. Kopischke de los 70 se dirigirá a nosotros. Tanto el elder Schmale como el elder Kopischke grabaron sus mensajes previamente desde sus áreas asignadas debido a las restricciones de viaje impuestas por el COVID-19.
Ruego que el Espíritu Santo nos ilumine y edifique a todos al considerar juntos la maravillosa obra de salvación y exaltación en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aproximadamente 3 años después de la primera visión, la noche del 21 de septiembre de 1823, el joven José Smith se hallaba orando para recibir la remisión de sus pecados y conocer su condición y posición ante Dios. Apareció un personaje junto a su cama, llamó a José por su nombre y declaró que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Explicó que Dios tenía una obra para José y luego lo instruyó en cuanto a la salida a luz del Libro de Mormón. Significativamente, el Libro de Mormón fue uno de los primeros temas mencionados en el mensaje de Moroni. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y la gran herramienta de conversión en los últimos días. Nuestro propósito al compartir el Evangelio es invitar a todos a venir a Jesucristo, recibir las bendiciones del Evangelio restaurado y perseverar hasta el fin mediante la fe en el Salvador. Los objetivos fundamentales de predicar el Evangelio son ayudar a las personas a experimentar un potente cambio en el corazón y ligarse en unión al Señor mediante convenios y ordenanzas sagrados. Cuando Moroni dio a conocer el Libro de Mormón a José Smith, se inició la obra de salvación y exaltación de las personas de este lado del velo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Continuando su instrucción a José, Moroni citó el libro de Malaquías del Antiguo Testamento con una ligera variación de las palabras usadas en la versión del Rey Santiago. He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Nuestro propósito al edificar templos es poner a disposición los lugares santos en que se pueden administrar los sagrados convenios y ordenanzas necesarios para la salvación y exaltación de la familia humana, tanto para los vivos como para los muertos. La instrucción de Moroni a José Smith sobre la función vital de Elías el profeta y la autoridad del sacerdocio expandió la obra de salvación y exaltación de este lado del velo e inició en nuestra dispensación la obra por los muertos del otro lado del velo. En resumen, las enseñanzas de Moroni en septiembre de 1823 sobre el Libro de Mormón y la misión de Elías el profeta establecieron el fundamento doctrinal para la obra de salvación y exaltación a ambos lados del velo. Las lecciones que José Smith aprendió de Moroni influyeron en todo aspecto de su ministerio. Por ejemplo, en una asamblea solemne que se realizó en el templo de Kirtland el 6 de abril de 1837, el profeta dijo: «Después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio». Casi exactamente 7 años después, el 7 de abril de 1844, José Smith pronunció un sermón que hoy se conoce como el discurso del funeral de King Follett. En aquel mensaje declaró: «La responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos». Pero, ¿cómo es posible que ambas, la predicación del Evangelio y el ocuparnos de nuestros muertos, sean el mayor deber y responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros? Creo que el profeta José Smith recalcaba en ambas afirmaciones la verdad fundamental de que los convenios, hechos mediante ordenanzas autorizadas del sacerdocio, pueden ligarnos al Señor Jesucristo y son el núcleo esencial de la obra de salvación y exaltación en ambos lados del velo.
La obra misional y la obra del templo y de historia familiar son aspectos complementarios e interrelacionados de una gran obra que se centran en los sagrados convenios y ordenanzas que nos permiten recibir el poder de la divinidad en nuestra vida y, finalmente, regresar a la presencia del Padre Celestial. Por tanto, las dos afirmaciones del profeta que inicialmente podrían parecer contradictorias, en realidad recalcan el punto central de esta gran obra de los últimos días. El Salvador dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Tomamos sobre nosotros el yugo del Salvador al aprender sobre los sagrados convenios y ordenanzas, al recibirlos dignamente y al honrarlos. Estamos ligados firmemente al Salvador y con Él, conforme recordamos las obligaciones que hemos aceptado y hacemos lo mejor que podemos por vivir de acuerdo con ellas. Y ese vínculo con Él es la fuente de fortaleza espiritual en cada etapa de nuestra vida. Los invito a considerar las bendiciones prometidas a los discípulos de Jesucristo que guardan los convenios. Por ejemplo, Nefi vio la iglesia del Cordero de Dios en los últimos días, y sus números eran pocos. Los santos de Dios se extendían también sobre toda la superficie de la tierra y sus dominios eran pequeños. Nefi también vio que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor. Y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. La expresión «tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria» no es solo una bella idea ni un ejemplo del hermoso léxico de las Escrituras. Más bien, esas bendiciones se manifiestan en la vida de incontables discípulos del Señor de los últimos días. Mis asignaciones como miembro de los 12 me llevan por todo el mundo y he tenido la bendición de conocer a muchos de ustedes y aprender lecciones memorables de parte de ustedes. Testifico que el pueblo del convenio del Señor hoy ciertamente tiene por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. He sido testigo de fe, valor, visión, perseverancia y gozo que exceden por mucho la capacidad terrenal y que solo Dios podría proporcionar. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas en la vida de un joven miembro de la Iglesia que quedó parcialmente paralizado en un terrible accidente automovilístico. Tras duros meses de recuperación y adaptación a un nuevo modo de vida con movilidad limitada, me reuní y conversé con aquella alma fiel. Durante nuestra conversación le pregunté: ¿qué te ha ayudado a aprender esta experiencia? La inmediata respuesta fue: no estoy triste, no estoy enojado, todo estará bien. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas en la vida de miembros de la Iglesia recién bautizados y confirmados. Esos conversos estaban ansiosos por aprender y servir, dispuestos pero a menudo inseguros en cuanto a cómo dejar de lado viejos hábitos y fuertes tradiciones, y sin embargo gozosos de llegar a ser conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas, en la vida de una familia que cuidó con ternura de un cónyuge y padre que tenía una enfermedad terminal. Esos valientes discípulos describieron momentos en los que la familia se sintió muy sola y ocasiones en que supieron que la mano del Señor los elevaba y fortalecía.
La familia expresó un agradecimiento sincero por las difíciles experiencias terrenales que nos permiten crecer y llegar a ser más como nuestro Padre Celestial y nuestro Redentor, Jesucristo. Dios socorrió y bendijo a esa familia con la compañía del Espíritu Santo e hizo de su hogar un lugar de refugio tan sagrado como el templo. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos por la fidelidad a los convenios y ordenanzas, en la vida de una miembro de la Iglesia que experimentó la aflicción del divorcio. El sentimiento de injusticia relacionado con la violación de los convenios de su cónyuge y de la ruptura del matrimonio agudizó la angustia espiritual y emocional de aquella hermana y deseaba justicia y que se rindieran cuentas. Mientras esa fiel mujer luchaba con todo lo que le había sucedido, estudió y meditó la expiación del Salvador más concienzuda e intensamente que nunca en su vida. Poco a poco, destiló sobre su alma un entendimiento más hondo de la misión redentora de Cristo, el sufrimiento de Él por nuestros pecados y también por nuestros dolores, debilidades, desilusiones y angustia. Y se sintió inspirada a plantearse una penetrante pregunta. ¿Ya se ha pagado el precio de esos pecados? ¿Pedirás tú que se pague 2 veces? Comprendió que tal pedido no sería ni justo ni misericordioso. Aquella mujer aprendió que el unirse al Salvador mediante convenios y ordenanzas puede sanar las heridas causadas por el ejercicio injusto del albedrío moral de otra persona y le permitió hallar la capacidad de perdonar y recibir paz, misericordia y amor. Las promesas y bendiciones de los convenios son posibles solamente gracias a nuestro Salvador Jesucristo. Él nos invita a mirar hacia Él, venir a Él, aprender de Él y unirnos a Él, estableciendo obligaciones mediante los convenios y ordenanzas de su Evangelio restaurado. Testifico y prometo que honrar los convenios nos arma con rectitud y con el poder de Dios en gran gloria. Y testifico que el Señor viviente Jesucristo es nuestro Salvador. De estas verdades testifico con gozo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Poco después de que se me llamara como 70 autoridad general, tuve la oportunidad de conversar con el presidente Nelson por unos momentos. Fue un encuentro imprevisto en el comedor, y él tuvo la amabilidad de invitarnos al elder Mark Palmer y a mí a sentarnos para disfrutar de un almuerzo juntos. ¿De qué hablaremos durante un almuerzo con el profeta? Fue el pensamiento que vino a mi mente. Así que decidí preguntarle al presidente Nelson si tenía algún consejo y guía para mí, ya que recién comenzaba mi llamamiento. Su respuesta fue muy simple y directa. Me miró y dijo, Elder Schmile, a usted se le ha llamado por lo que puede llegar a ser. Esa experiencia me hizo meditar sobre lo que el Señor desea que yo llegue a ser. Al pensar en ello, me di cuenta de que Él quiere que llegue a ser un mejor esposo, mejor padre, hijo y mejor siervo. También me di cuenta de que todo eso puede lograrse si me esfuerzo para llegar a ser un mejor discípulo del Salvador Jesucristo. En la conferencia general pasada, el presidente Nelson dijo, se requiere esfuerzo para hacer algo bien. El convertirse en un verdadero discípulo de Jesucristo no es una excepción. El presidente Nelson nos invita a trabajar arduamente para llegar a ser mejores discípulos de Jesucristo. Nos dijo que para llegar a ser más semejantes al Salvador, debemos fortalecer nuestra fe por medio de pedir, actuar y estudiar, entre otras cosas. Cito lo que él dijo, pidan ayuda a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. El pedir mediante la oración es una de las claves para saber cómo llegar a ser un mejor discípulo de Jesucristo.
Hacia el final de su ministerio entre los nefitas en las Américas, Jesucristo ascendió al cielo. Más adelante sus discípulos se congregaron, unidos en poderosa oración y ayuno, y Jesús se les manifestó de nuevo, porque pedían al Padre en su nombre. ¿Por qué se apareció Jesús otra vez a sus discípulos? Porque estaban orando, estaban pidiendo. Y ahora voy al Padre. Y de cierto os digo, cualesquiera cosas que pidáis al Padre en mi nombre, os serán concedidas. Por consiguiente, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe, y al que llama, se le abrirá. Debemos pedir con fe para conocer la voluntad del Señor y aceptar que Él sabe lo que es mejor para nosotros. El actuar es otra clave esencial para llegar a ser un mejor discípulo de Jesucristo. Conforme actuemos, Él nos guiará y dirigirá a lo largo del camino. Estoy seguro de que Nefi buscaba la guía del Señor para saber cómo obtener las planchas de bronce de Labán, a pesar de que él y sus hermanos lo habían intentado 2 veces sin éxito, pero estaban actuando y el Señor los estaba dirigiendo a lo largo del camino. Finalmente, Nefi tuvo éxito a la 3ª vez. Relató, e iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Así es como obra el Señor conforme nos esforzamos y actuamos, aun cuando no tengamos un claro entendimiento de lo que se debe hacer. El Señor dijo a Nefi qué hacer, ir y obtener las planchas, pero no le dijo cómo hacerlo. Dejó que Nefi lo resolviera y que procurara la ayuda del Señor. Y así es como Él obra a menudo en nuestra vida. Cuando actuamos con fe, el Señor nos guía y nos dirige. En tercer Nefi, los discípulos mencionaron al Salvador que había disputas entre el pueblo con respecto al nombre de la iglesia. En respuesta, el Señor enseñó un importante principio al preguntar, ¿no han leído las Escrituras? El estudiar es, entonces, otra clave esencial para llegar a ser un mejor discípulo de Cristo. La oración y el estudio de las Escrituras van de la mano, obran juntamente para nuestro beneficio. Ese es el proceso que el Señor ha establecido. Deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. El Salvador además enseñó que no solo debemos estudiar las Escrituras, sino también enseñar de ellas, como Él se lo demostró a los nefitas. Y aconteció que cuando Jesús hubo explicado todas las Escrituras que ellos habían escrito, les mandó que enseñaran las cosas que Él les había explicado. Es una de las razones por las que era tan importante que Nefi volviera y procurase las planchas de bronce. Su familia necesitaba las Escrituras, no solo para ayudarles a viajar a la tierra prometida, sino para que puedan enseñar a sus hijos. Nosotros también debemos procurar la guía de las Escrituras y debemos enseñar de ellas en nuestros hogares y en nuestros llamamientos. Muchas veces las respuestas a las oraciones no llegan de inmediato, pero debemos tener fe para continuar, actuar con rectitud y ser persistentes como Nefi cuando trataba de obtener las planchas. El Señor nos mostrará un poco a la vez. A medida que estudiemos las Escrituras, nos dará las respuestas o la fortaleza necesaria para sobrellevar un día más, una semana más, y para intentarlo una vez más. El elder Richard G. Scott declaró, agradece que a veces Dios te deje esforzarte por mucho tiempo antes de que llegue la respuesta. Eso hace que tu fe aumente y se desarrolle tu carácter. Mediante la oración y el estudio de las Escrituras, el Señor siempre me ha dado fortaleza para actuar y perseverar un día más, una semana más, e intentarlo de nuevo. En muchas ocasiones las respuestas no han llegado de inmediato. Tengo preguntas que aún no han sido contestadas, pero sigo preguntando y estudiando. Y estoy feliz de que el Señor continúe dándome la fortaleza para actuar mientras espero las respuestas. El elder Scott también dijo, al caminar hacia el límite de tu entendimiento, internarte en las penumbras de la incertidumbre y ejercer la fe, serás guiado a encontrar soluciones que de otra forma no hallarías.
El llegar a ser un mejor seguidor del Salvador Jesucristo es un viaje de toda la vida y todos nos encontramos en diferentes etapas, avanzando a paso distinto. Debemos recordar que esto no es una competencia y que estamos aquí para amarnos y ayudarnos. Tenemos que actuar a fin de permitir que el Salvador obre con nosotros en nuestra vida. Al dirigirse a Sidney Rigdon, el Señor dijo lo siguiente: he puesto mis ojos en ti y en tus obras. He oído tus oraciones y te he preparado para una obra mayor. Testifico que el Señor escucha y contesta nuestras oraciones. Nos conoce y tiene una gran obra para cada uno de nosotros. Mediante la oración, el estudio de las Escrituras y la acción, podemos girar la llave para liberar las bendiciones del cielo y ser mejores seguidores del Salvador Jesucristo. El presidente Oaks enseñó: el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. Agradezco por profetas, videntes y reveladores. Son los atalayas de la torre y ven cosas que nosotros no vemos. Testifico que por medio de sus palabras podemos llegar a ser mejores seguidores del Salvador y lograr nuestro potencial. Testifico que Jesucristo vive y conoce a cada uno de nosotros. Esta es su iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, ¿son conscientes de cuán completamente Dios nuestro Padre Celestial los ama? ¿Han sentido su amor en lo más profundo de su ser? Cuando saben y comprenden cuánto se les ama como hijos de Dios, eso lo cambia todo. Cambia el modo en que se sienten cuando cometen errores. Cambia cómo se sienten cuando sobrevienen dificultades. Su modo de ver los mandamientos de Dios. Cambia su modo de ver a los demás y su capacidad para marcar una diferencia. El elder Jeffrey R. Holland enseñó: el primer gran mandamiento de toda la eternidad es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Ese es el primer gran mandamiento. Pero la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. ¿Cómo podemos saber en lo profundo de nuestra alma esa gran verdad eterna? Al profeta Nefi se le mostró en una visión la evidencia más poderosa del amor de Dios. Al ver el árbol de la vida, Nefi pidió saber la interpretación de ello. En respuesta, un ángel le mostró a Nefi una ciudad, una madre y un bebé. Mientras Nefi contemplaba la ciudad de Nazaret y a María, una madre justa, llevando al niño Jesús en sus brazos, el ángel declaró: «He aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno». En ese sagrado momento, Nefi entendió que en el nacimiento del Salvador, Dios estaba manifestando su amor puro y completo. El amor de Dios, testificó Nefi, se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Podemos imaginarnos el amor de Dios como una luz que emana del árbol de la vida, derramándose ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. La luz y el amor de Dios se extienden por todas sus creaciones. A veces pensamos erróneamente que solo podemos sentir el amor de Dios después de haber seguido la barra de hierro y participado del fruto. No obstante, el amor de Dios no solo lo reciben aquellos que llegan al árbol, sino que es el poder mismo que nos motiva a buscar ese árbol. Por lo tanto, es el más deseable que todas las cosas, enseñó Nefi, y el ángel exclamó, sí, y el de mayor gozo para el alma.
Hace 20 años, un familiar muy querido se apartó de la iglesia. Tenía muchas preguntas sin responder. Su esposa, que era conversa, se mantuvo fiel a su fe. Ellos se esforzaron mucho por preservar su matrimonio a pesar de las diferencias que surgieron. El año pasado, él escribió 3 preguntas sobre la iglesia que le resultaban difíciles de conciliar y se las envió a 2 matrimonios que habían sido sus amigos durante varios años. Los invitó a reflexionar en esas preguntas y a ir a su casa a cenar para hablar del tema. Tras la visita de sus amigos, fue a su habitación y comenzó a trabajar en un proyecto. Aquella conversación y el amor que sus amigos mostraron hacia él acudieron a su mente. Más tarde escribió que se vio obligado a dejar lo que estaba haciendo. Él dijo, «Una luz brillante llenó mi alma. Yo conocía ese profundo sentimiento de iluminación, pero en esa ocasión se hizo más intenso que nunca y duró varios minutos. Me senté en silencio con ese sentimiento que interpreté como una manifestación del amor de Dios por mí. Sentí una impresión espiritual que me dijo que podía regresar a la iglesia y expresar ese amor de Dios en lo que hiciera allí. Entonces se volvió a hacer las preguntas. Lo que sintió era que Dios respetaba sus preguntas y que el hecho de no tener respuestas claras no debía impedirle seguir adelante. Debía compartir el amor de Dios con todos al mismo tiempo que seguía reflexionando en ellas. Al actuar conforme a esa impresión, sintió una conexión con José Smith, quien señaló después de su primera visión, «Mi alma se llenó de amor y por muchos días me regocijé y sentí una gran dicha». Sorprendentemente, unos pocos meses después, recibió el mismo llamamiento que había tenido 20 años antes. La primera vez que tuvo ese llamamiento, cumplió sus responsabilidades como diligente miembro de la iglesia. Ahora su pregunta ya no era ¿cómo puedo cumplir con este llamamiento? Sino ¿cómo puedo mostrar el amor de Dios por medio de mi servicio? Con este nuevo enfoque, sintió gozo, significado y propósito en todos los aspectos de su llamamiento. Hermanas y hermanos, ¿cómo podemos recibir el poder transformador del amor de Dios? El profeta Mormón nos invita a pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Mormón no solo nos invita a orar para estar llenos de su amor por otras personas, sino a orar para conocer el amor puro de Dios por nosotros mismos. Al recibir su amor, hallamos mayor amor al esforzarnos por amar y servir como Él, al convertirnos en discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. El amor de Dios no se encuentra en las circunstancias de nuestra vida, sino en su presencia en nuestra vida. Sabemos de su amor cuando recibimos fuerza más allá de la nuestra y cuando su Espíritu trae paz, consuelo y guía. En ocasiones puede ser difícil sentir su amor. Podemos orar para que se abran nuestros ojos a fin de ver su mano en nuestra vida y su amor en la belleza de sus creaciones. Al meditar en la vida del Salvador y en su sacrificio infinito, comenzamos a entender su amor por nosotros. Con reverencia cantamos la letra de Eliza R. Snow. Su vida libremente dio, su sangre derramó. La humildad de Jesús al sufrir por nosotros destila sobre nuestra alma, abriendo nuestro corazón para que procuremos el perdón de su mano y llenándonos de deseos de vivir como Él vivió.
El presidente Nelson escribió: cuanto más nos ocupemos de modelar nuestra vida a la de Él, más puro y divino será nuestro amor. Nuestro hijo relató: cuando tenía 11 años, mis amigos y yo decidimos escondernos de nuestro maestro y saltarnos la primera parte de nuestra clase de la primaria. Cuando finalmente llegamos, para nuestra sorpresa, el maestro nos dio una cálida bienvenida. Luego ofreció una sincera oración en la cual expresó verdadera gratitud al Señor porque hubiésemos decidido asistir ese día a la clase por nuestra propia voluntad. No recuerdo de qué se trató la lección, ni siquiera el nombre de nuestro maestro, pero ahora, unos 30 años después, sigo conmovido por el amor puro que me demostró aquel día. Hace 5 años observé un ejemplo de amor divino cuando asistí a la primaria en un barrio de Rusia. Vi a una fiel hermana de rodillas frente a 2 niños, testificándoles que aún en el caso de que ellos fueran los únicos que vivieran en la tierra, Jesús habría sufrido y muerto solo por ellos. Testifico que nuestro Señor y Salvador ciertamente murió por todos y cada uno de nosotros. Fue una expresión de su infinito amor por nosotros y por su Padre. Yo sé que vive mi Señor. Consuelo es poder saber. Él vive para bendecir. Que abramos nuestros corazones para recibir el amor puro que Dios tiene para nosotros y luego impartamos ese amor en todo lo que hagamos y seamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aunque nuestra familia ha disfrutado de ricas bendiciones al andar con gozo la senda de los convenios, también hemos afrontado montañas sumamente altas. Deseo compartir algunas experiencias muy personales sobre las enfermedades mentales como la depresión clínica, la ansiedad grave, el trastorno bipolar, el déficit de atención y a veces una combinación de todas. Comparto estas tiernas experiencias con la aprobación de todos los involucrados. Durante mi ministerio he conocido a cientos de personas y familias que han tenido experiencias similares. A veces me pregunto si la enfermedad desoladora que cubre la tierra mencionada en las Escrituras incluye la enfermedad mental. A través del mundo abarca todo continente y cultura y afecta a todos, jóvenes, mayores, ricos y pobres. Los miembros de la Iglesia no han quedado excluidos. Al mismo tiempo, nuestra doctrina nos enseña procurar llegar a ser como Jesucristo y ser perfeccionados en Él. Nuestros hijos cantan: yo trato de ser como Cristo. Anhelamos ser perfectos, aun como nuestro Padre Celestial y Jesucristo son perfectos. Ya que una enfermedad mental puede interferir con nuestra percepción de la perfección, muy a menudo se vuelve un tabú. Como resultado, hay demasiada ignorancia, demasiado sufrimiento silencioso y demasiada desesperación. Muchos, sintiéndose agobiados porque no cumplen las normas percibidas, creen erróneamente que no hay lugar para ellos en la iglesia. Para combatir ese engaño, es importante recordar que el Salvador ama a cada uno de los hijos de su Padre. Él comprende plenamente el dolor y la lucha que experimentan muchas personas al vivir con un amplio espectro de problemas de salud mental. Él sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, tomando sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Dado que comprende todas las aflicciones, Él sabe cómo sanar a los quebrantados de corazón. Los desafíos a menudo indican la necesidad de herramientas y apoyo adicionales y no son defectos del carácter. Permítanme compartir varias observaciones que he notado conforme mi familia ha pasado por pruebas. Primero, muchas personas llorarán con nosotros y no nos juzgarán. Debido a graves ataques de pánico, ansiedad y depresión, nuestro hijo regresó a casa de la misión tras apenas 4 semanas. Como padres, hallamos difícil lidiar con la desilusión y la tristeza, pues habíamos orado mucho para que tuviera éxito. Como todos los padres, queremos que nuestros hijos prosperen y sean felices. La misión sería un logro importante para nuestro hijo. También nos preguntábamos qué pensarían los demás. Sin saberlo, su regreso fue infinitamente más devastador para él.
Noten que él amaba al Señor y quería servirle. Sin embargo, no podía hacerlo por razones que le costaba comprender. Pronto se encontró en un punto de total desesperanza, luchando contra una profunda culpa. Ya no se sentía aceptado, sino espiritualmente entumecido. Lo consumían pensamientos recurrentes sobre la muerte. Hallándose en ese estado irracional, nuestro hijo creía que la única acción que le quedaba era quitarse la vida. Se necesitó al Espíritu Santo y una legión de ángeles en ambos lados del velo para salvarlo. Mientras él luchaba por su vida y durante ese momento inmensamente difícil, nuestra familia, líderes y miembros del barrio y amigos hicieron lo imposible para apoyarnos y ministrarnos. Jamás sentí una efusión de amor semejante, jamás sentí con tanto poder y de una manera tan personal lo que significa consolar a aquellos que necesitan de consuelo. Nuestra familia estará agradecida para siempre por tal efusión. No puedo describir los incontables milagros que acompañaron aquellos sucesos. Por fortuna, nuestro hijo sobrevivió, pero se ha requerido de mucho tiempo y cuidados médicos, terapéuticos, espirituales, para que sane y acepte que se le ama, valora y necesita. Reconozco que no todos los casos terminan como el nuestro. Sufro con aquellos que han perdido a seres queridos demasiado pronto y que ahora luchan con sentimientos de pesar, así como con preguntas sin respuestas. Mi siguiente observación es que puede ser difícil para los padres reconocer las dificultades de sus hijos, pero debemos informarnos. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre las dificultades relacionadas con un desarrollo normal y las señales de enfermedad? Como padres tenemos el mandato sagrado de ayudar a nuestros hijos a atravesar los desafíos de la vida. Sin embargo, pocos somos especialistas en salud mental, pero debemos cuidar de nuestros hijos ayudándolos a aprender a estar satisfechos con sus esfuerzos sinceros al esforzarse por cumplir expectativas apropiadas. Todos sabemos, debido a debilidades personales, que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Ahora comprendemos que no existe un simple remedio para lograr el bienestar emocional y mental. Experimentaremos estrés y conmoción, pues vivimos en un mundo caído y tenemos un cuerpo caído. Además, muchos factores contribuyen a un diagnóstico de enfermedad mental. Fuera de nuestro bienestar mental y emocional, centrarnos en el crecimiento es más saludable que obsesionarnos con nuestros defectos. Para mi esposa y yo, lo que siempre nos ha ayudado es permanecer lo más cerca posible del Señor. En retrospectiva, ahora vemos cómo el Señor nos guió pacientemente en momentos de gran incertidumbre. Su luz nos guió paso a paso en las horas más oscuras. El Señor nos ayudó a ver que el valor de un alma individual es mucho más importante en el plan eterno que cualquier labor o logro terrenal. Reitero, el estudiar sobre las enfermedades mentales nos prepara para ayudarnos a nosotros mismos y a otras personas que estén luchando. Nuestras conversaciones francas y sinceras ayudarán a que este importante tema reciba la atención que merece. Después de todo, la información precede a la inspiración y a la revelación. Estos desafíos a menudo invisibles pueden afectar a cualquiera y cuando los afrontamos parecen insuperables. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es que ciertamente no estamos solos. Los invito a estudiar el tema sobre salud mental en la sección Ayuda para la Vida de la aplicación Biblioteca del Evangelio. El aprendizaje conducirá a un mayor entendimiento, a más aceptación, más compasión y más amor. Puede disminuir las tragedias y a la vez ayudarnos a desarrollar y establecer expectativas y relaciones saludables. Mi última observación, tenemos que velar los unos por los otros constantemente. Debemos amarnos el uno al otro y juzgarnos menos, en especial cuando nuestras expectativas no se cumplen de inmediato. Debemos ayudar a nuestros niños y jóvenes a sentir el amor de Jesucristo en sus vidas, aun cuando les cueste sentir amor por sí mismos. El elder Orson F. Whitney, quien prestó servicio como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, aconsejó a los padres sobre cómo ayudar a los hijos en apuros. Oren por sus hijos, aférrense a ellos con su fe. A menudo he reflexionado sobre lo que significa aferrarse a ellos con fe. Creo que incluye actos sencillos de amor, mansedumbre, bondad y respeto. Significa permitirles desarrollarse a su propio ritmo y testificarles para ayudarlos a sentir el amor de nuestro Salvador. Requiere que pensemos más en ellos y menos en nosotros mismos u otras personas. Por lo general, eso significa hablar menos y escuchar mucho, mucho más.
Debemos amarlos, facultarlos y elogiarlos a menudo en sus esfuerzos por tener éxito y ser fieles a Dios. Y finalmente, debemos con todas nuestras fuerzas permanecer cerca de ellos tal como permanecemos cerca de Dios. A todos los que se ven afectados en lo personal por una enfermedad mental, aférrense a sus convenios, incluso si no sintieran el amor de Dios en este momento. Hagan todo lo que esté en su poder y luego permanezcan tranquilos para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos conoce, Él nos ama y nos esperará. Durante las pruebas de nuestra familia he llegado a saber cuán cerca está Él. Sus promesas son verdaderas, pues ya no temáis y escudo seré, que soy vuestro Dios y socorro tendréis, y fuerza y vida y paz os daré, y salvos de males vosotros seréis. Sabiendo cuán firme es nuestro cimiento, ruego que siempre declaremos con gozo, al alma que anhele la paz que hay en mí, no quiero, no puedo dejar. Yo lo sacaré de tinieblas a luz y siempre guardarlo con grande amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. The congregation will Ahora now la join the congregación se choir. unirá al coro para cantar Oh Dios de Israel. Después del himno, escucharemos al elder Ronald A. Rasband del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirán los élderes Christoffel Golden y Moisés Villanueva de los 70, cuyos mensajes también fueron pregrabados desde sus áreas asignadas. Esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
My brothers and sisters, Mis hermanas y hermanos, al estar otra vez aquí en nuestro amado centro de conferencias, acuden a mí las palabras del apóstol Pedro cuando dijo, Señor, bueno es que estemos aquí. Y hoy mis pensamientos se centran en las palabras del profeta Nefi, quien llevó los registros de su pueblo tras la muerte del padre Ley. Nefi escribió, y sobre estas escribo las cosas de mi alma. Solía pasar por alto ese versículo pensando que la palabra cosas no era muy elegante ni espiritual, ni lo suficientemente grandiosa como para combinarla con mi alma. Sin embargo, he aprendido que la palabra cosas aparece en las Escrituras en inglés 2.354 veces. Por ejemplo, en Moisés, soy el principio y el fin, el Dios omnipotente, he creado estas cosas por medio de mi unigénito. Y las palabras de Nefi, cuando dice, he aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Las palabras de Nefi plantean las preguntas, ¿qué cosas meditas? ¿Qué cosas te importan mucho? ¿Cuáles son las cosas de tu alma? A menudo las cosas de nuestra alma se aclaran y profundizan al hacer preguntas. Durante la pandemia, me he reunido con jóvenes de todo el mundo en muchos devocionales grandes y pequeños, a través de transmisiones y redes sociales, y hemos hablado sobre sus preguntas. A los 14 años, José Smith sintió una pregunta en lo profundo del alma y se la presentó al Señor. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson ha declarado, lleven sus preguntas al Señor y a otras fuentes fidedignas. Estudien con el deseo de creer más que con la esperanza de encontrar una falla en la trama de la vida de un profeta o una discrepancia en las Escrituras. Dejen de aumentar sus dudas repitiéndolas con otros incrédulos. Permitan que el Señor los guíe en su trayecto de descubrimiento espiritual. Muchos jóvenes a menudo me preguntan en qué creo y por qué creo. Recuerdo cuando visité virtualmente a una joven en su casa. Le pregunté si era la primera vez que un apóstol estaba en su casa. Rápidamente respondió, sí. Entonces me preguntó, ¿cuáles son las cosas más importantes que debemos saber? Respondí, las cosas del alma. Las cosas que nos preparan para escuchar impresiones, que elevan nuestra perspectiva más allá de las vías del mundo, que le dan propósito a nuestra labor en el Evangelio y a nuestra vida. Permítanme compartir con ustedes las cosas de mi alma. Dichas cosas se aplican a todos los que procuran ser verdaderos discípulos de Jesucristo. 10 cosas sería una cantidad redonda, pero hoy les compartiré solo 7. Con la esperanza de que ustedes completen la 8, la 9 y la 10 a partir de sus propias experiencias. Primero, amen a Dios el Padre y a Jesucristo nuestro Salvador. Jesús decretó el primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El presidente Nelson declaró su devoción a Dios, nuestro Padre eterno, y a su Hijo Jesucristo, cuando fue llamado a dirigir la iglesia del Señor, cuando dijo, los conozco, los amo, y me comprometo a servirles a ellos y a ustedes, con cada aliento de vida que me quede. De modo que primero, amen al Padre y al Hijo. Segundo, amen a su prójimo. No se trata solo de una buena idea, es el segundo gran mandamiento. Su prójimo son su cónyuge, y su familia, los miembros del barrio, los compañeros de trabajo, los compañeros de habitación, aquellos que no comparten nuestra fe, los que necesitan una mano amiga y francamente todos. La esencia misma de ama a tu prójimo se manifiesta en el himno Amad a otros. El presidente Nelson nos recuerda, cuando amamos a Dios con todo el corazón, Él nos vuelve el corazón hacia el bienestar de otras personas. Tercero, ámense a ustedes mismos. Muchos tienen dificultades con eso y no es curioso que amarnos a nosotros mismos nos resulte más difícil que amar a los demás. No obstante, el Señor ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Él valora la divinidad que tenemos en nuestro interior. Nosotros también debemos hacerlo. Cuando estamos cargados de errores, angustias, sentimientos de insuficiencia, desilusión, ira o pecado, el poder de la expiación del Salvador es por designio divino una de las cosas que eleva el alma. Cuarto, guarden los mandamientos. El Señor lo ha dejado claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esfuércense cada día por ser mejores, actuar un poco mejor y seguir adelante con rectitud. Quinto, sean siempre dignos de asistir al templo. Yo lo llamo ser recomendados al Señor. Ya sea que tengan acceso a un templo o no, ser digno de una recomendación para el templo vigente nos mantiene firmemente centrados en las cosas que importan, la senda de los convenios. Sexto, tengan gozo y sean alegres. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, ha dicho el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando afrontamos desafíos a cada paso. Porque gracias a la promesa que hizo Jesucristo, podemos hacerlo. Él dijo, yo el Señor estoy con vosotros y os ampararé. El presidente Nelson describe el Evangelio restaurado como un mensaje de gozo y explica, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Séptimo, sigan al profeta viviente de Dios. Quizás sea la séptima en mi lista de cosas, pero está primera en mi mente en términos de importancia hoy en día. Tenemos un profeta de Dios en la tierra hoy. Nunca menosprecien lo que eso significa para ustedes. Recuerden a la joven que mencioné al principio. Quería saber qué cosas importaban más. Seguir al profeta viviente, dije entonces, y lo recalco hoy. Se nos distingue como una iglesia que es dirigida por profetas videntes y reveladores llamados por Dios para este tiempo. Les prometo que conforme escuchen y sigan sus consejos, nunca se les llevará por mal camino. Nunca. Vivimos en una época en la que somos llevados por doquiera, en donde la espiritualidad, la decencia, la integridad y el respeto están bajo ataque. Y tenemos que tomar decisiones, a veces difíciles, pero tenemos la voz del Señor a través de su profeta para calmar nuestros temores y elevar nuestra mira y ánimo. Porque cuando el profeta, el presidente Nelson, habla por el Señor. Somos bendecidos con escrituras y enseñanzas que nos recuerdan, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Así sucedió con Naamán, un gran líder militar de Siria que padecía de lepra, a pesar a quien se le dijo que el profeta Eliseo podía sanarlo. Cuando Naamán llegó a verlo, Eliseo mandó a un mensajero a decirle que se sumergiera 7 veces en el río Jordán y sería sanado. Naamán se disgustó. Ciertamente había un río más poderoso que el Jordán en Siria. ¿Y por qué había enviado Eliseo un criado cuando él esperaba que el profeta lo curara personalmente? Naamán se fue, aunque luego sus criados lo persuadieron diciendo, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Al final, Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán y fue sanado. El relato de Naamán nos recuerda los riesgos de escoger solo las partes del consejo profético que se ajusten a nuestros pensamientos, nuestras expectativas o a las normas actuales. Nuestro profeta nos señala continuamente nuestro propio río Jordán para ser sanados. Las palabras más importantes que podemos escuchar, meditar y seguir son las que se revelan mediante nuestro profeta viviente. Testifico que me he sentado en consejo con el presidente Nelson para tratar asuntos importantes de la iglesia y del mundo y he visto fluir la revelación a través de él. Él conoce al Señor, conoce sus caminos y desea que todos los hijos de Dios lo escuchen a Él, al Señor Jesucristo. Durante muchos años escuchamos al profeta 2 veces al año en la conferencia general. Sin embargo, los profetas con los problemas complejos de nuestros días, los profetas como el presidente Nelson hablan con mucha más frecuencia en foros, redes sociales, devocionales e incluso en conferencias de prensa.
Lo he observado preparar y presentar profundos mensajes reveladores que han fomentado una gran gratitud, promovido una mayor inclusión de todos nuestros hermanos y hermanas en la tierra y aumentado la paz, la esperanza, la alegría, la salud y la sanación en nuestras vidas personales. El presidente Nelson es un brillante comunicador, pero lo que es más importante, es un profeta de Dios. Es asombroso pensar en ello, pero es crucial darse cuenta de que su dirección clara nos protegerá a todos del engaño, de la astucia y de las vías seculares que cobran ímpetu en el mundo de hoy. El manto profético consiste en la revelación, la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario que se presentó en la Conferencia General de abril de 2020, recalca que el Señor dirige esta obra. En esa proclamación, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles declaran: con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo y las cosas de mi alma son aquello en lo que consiste esta iglesia, este evangelio y este pueblo. Concluyo con la invitación de que cada uno de ustedes considere las 7 cosas de mi alma que he compartido hoy. Amar a Dios el Padre y a Jesucristo nuestro Salvador, amar a su prójimo, amarse a ustedes mismos, guardar los mandamientos, ser siempre dignos de tener una recomendación vigente para el templo, tener gozo y ser alegres y seguir al profeta viviente de Dios. Los invito a determinar sus propias cosas número 8, 9 y 10 y consideren las formas en que podrían compartir sus cosas sinceras con los demás y exhórtenlos a orar, meditar y buscar la guía del Señor. Las cosas de mi alma son tan preciadas para mí como las suyas lo son para ustedes. Esas cosas fortalecen a nuestro servicio en la iglesia y en todos los aspectos de la vida. Hacen que nos dediquemos a Jesucristo, nos recuerdan nuestros convenios y nos ayudan a sentirnos seguros en los brazos del Señor. Testifico que Él desea que nuestra alma nunca tenga hambre ni sed, sino que sea llena de su amor, conforme procuramos llegar a ser sus verdaderos discípulos, ser uno con Él como Él lo es con el Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como se registra en el libro de Mormón, 6 años antes del nacimiento de Jesucristo, Samuel, un lamanita justo, profetizó a un pueblo nefita mayormente apóstata sobre las señales que acompañarían al nacimiento de nuestro Salvador. Trágicamente, la mayoría de los nefitas rechazaron esas señales porque no era razonable que viniera tal ser como un Cristo. Lamentablemente, según el registro de las Escrituras, muchos de los judíos tampoco pudieron aceptar que un hombre llamado Jesús, de la menospreciada provincia de Galilea, fuera el tan esperado Mesías. Jesús, que en verdad había llegado a cumplir las muchas profecías hechas por profetas hebreos, fue rechazado e incluso crucificado, porque como enseñó Jacob, el profeta del libro de Mormón, los judíos estaban traspasando lo señalado. Por consiguiente, Jacob profetizó que Dios les ha dado su claridad, les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon. Y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho a fin de que tropiecen. Por extraño que parezca, ninguna enseñanza, ningún milagro y ni siquiera la aparición de un ángel celestial, como lo presenciaron Lamán y Lemuel, parece tener el poder persuasivo de convencer a algunas personas de que alteren su curso, perspectiva o creencia de que algo es verdadero. Este es el caso especialmente cuando hay enseñanzas o milagros que no concuerdan con los caprichos, deseos o ideas preconcebidos de una persona.
Contrasten por un momento las siguientes dos escrituras. La primera del apóstol Pablo, que habla de los últimos días y de los caminos del hombre. Y la segunda del profeta Alma, mostrando cómo Dios obra con la humanidad. Primero, de Pablo. Esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y ahora de Alma, que declara un principio fundamental del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte. Mas he aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Vivimos en un mundo moderno lleno de gran conocimiento y mucha destreza. No obstante, con demasiada frecuencia, estas cosas camuflan los cimientos inestables sobre los cuales están edificados. En consecuencia, no conducen a la verdad real, ni a Dios, ni al poder para recibir revelación, adquirir conocimiento espiritual y desarrollar la fe en Jesucristo, que conduce a la salvación. Recordamos profundamente las palabras de nuestro Señor a Tomás y a los demás apóstoles en la víspera de su sacrificio expiatorio. Jesús le dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Los que tenemos ojos para ver, oídos para oír y corazones para sentir, más que nunca, confrontaremos la realidad de que nos acercamos cada vez más a la segunda venida de Jesucristo. En verdad, grandes dificultades aún aguardan a los que estén en la tierra a su regreso, pero por eso, los fieles no deben temer. Ahora cito por un momento de los temas del Evangelio de la Iglesia bajo el encabezado Segunda venida de Jesucristo. Cuando el Salvador regrese, vendrá con poder y gloria para reclamar la tierra como su reino. Su segunda venida marcará el inicio del milenio. La segunda venida será un momento de temor y llanto para los inicuos, mas será un día de paz para los justos. El Señor dijo: «Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que éstos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Y les será dada la tierra por herencia, y se multiplicarán, y se harán fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. Porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos, y Él será su Rey y su legislador». En nuestra preparación para la segunda venida de Jesucristo, comparto un comentario vital y reconfortante para los fieles, tomado del profeta Amós del Antiguo Testamento. Porque no hará nada Jehová el Señor, sino hasta que revele su secreto a sus siervos los profetas. Con este espíritu, el profeta actual del Señor al mundo, el presidente Russell M. Nelson, nos ha dado este consejo inspirador reciente. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de arrepentimiento. Gracias a la expiación del Salvador, su evangelio nos invita a seguir cambiando, creciendo y a ser más puros. Es un evangelio de esperanza, sanación y progreso. Por tanto, es un mensaje de gozo. Nuestro espíritu se regocija con cada pequeño paso que avanzamos. Testifico sin reservas de la realidad de Dios y de los milagros cotidianos en la vida de innumerables personas, sin importar su nivel de vida. Es cierto que rara vez mencionamos las muchas experiencias sagradas, en parte debido
a su origen divino y a la posibilidad resultante de ser ridiculizadas por algunas personas que no las entienden. En ese sentido, Moroni, el último de los profetas del Libro de Mormón, nos recuerda: y también os hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las Escrituras, y si las ha leído, no las comprende. Pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio. Concluyo mis palabras con una declaración profética verdaderamente inspiradora del profeta José Smith, dada cerca del final de su ministerio, mientras esperaba con anhelo la segunda venida de Jesucristo. ¿No hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, y permítanme añadir, hermanas, e id adelante, adelante a la victoria. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. A lo cual agrego mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. La pandemia del COVID-19 ha sido una de las muchas pruebas y desafíos que los hijos de Dios han enfrentado a lo largo de la historia del mundo. A principios de este año, mi querida familia y yo vivimos algunos días oscuros. La pandemia y otras causas trajeron muerte y dolor a nuestra familia por el fallecimiento de algunos seres queridos. A pesar de la atención médica, el ayuno y la oración, en el transcurso de 5 semanas, un hermano, una hermana y un cuñado cruzaron al otro lado del velo. A veces me he preguntado por qué lloró El Salvador cuando vio a María angustiada por la muerte de su hermano Lázaro, sabiendo que él tenía el poder para resucitar a Lázaro y que muy pronto El Salvador usaría ese poder para rescatar a su amigo de la muerte. Me asombra la compasión y la empatía del Salvador por María. Él comprendía el dolor indescriptible que ella sentía por la muerte de su hermano Lázaro. Sentimos ese mismo dolor intenso cuando experimentamos la separación temporal de nuestros seres queridos. El Salvador tiene perfecta compasión por nosotros. Él no nos culpa por nuestra miopía, ni por estar limitados a la hora de visualizar nuestro trayecto eterno. Más bien, tiene compasión por nuestra tristeza y sufrimiento. Nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo quieren que tengamos gozo. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado: el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene todo que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. Siendo yo un joven misionero, recuerdo que un maravilloso misionero a quien había llegado a admirar recibió una terrible noticia. Su madre y su hermano menor habían fallecido en un trágico accidente. El presidente de misión le ofreció a ese elder la opción de regresar a casa para el funeral. Sin embargo, después de hablar con su padre por teléfono, el misionero decidió quedarse y terminar su misión. Poco tiempo después, cuando estábamos sirviendo en la misma zona, mi compañero y yo recibimos una llamada de emergencia. Unos ladrones habían robado la bicicleta de ese mismo misionero y lo habían herido con un cuchillo. Él y su compañero tuvieron que caminar hasta el hospital más cercano, donde mi compañero y yo nos encontramos con ellos. De camino al hospital, yo me sentí angustiado por ese misionero. Imaginé que su estado de ánimo estaría por los suelos y que seguramente después de esa traumática experiencia desearía regresar a casa. Sin embargo, cuando llegamos al hospital, vi a ese misionero acostado en su cama.
esperando que lo llevaran al quirófano, y estaba sonriendo. Pensé, ¿cómo es posible que esté sonriendo en un momento como este? Mientras se recuperaba en el hospital, entregó con entusiasmo folletos y ejemplares del Libro de Mormón a los médicos, enfermeras y otros pacientes. A pesar de esas pruebas, no quiso regresar a su casa. Más bien sirvió hasta el último día de su misión con fe, energía, fuerza y entusiasmo. Al principio del Libro de Mormón, Nefi afirma: habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días. Pienso en las muchas pruebas que experimentó Nefi, muchas de las cuales forman parte de sus escritos. Sus pruebas nos ayudan a comprender que todos tenemos nuestros días oscuros. Una de esas pruebas ocurrió cuando a Nefi se le mandó que regresara a Jerusalén para obtener las planchas de bronce que Labán tenía en su poder. Algunos de los hermanos de Nefi eran hombres de poca fe e incluso lo golpearon con una vara. Nefi experimentó otra prueba cuando se le rompió el arco y no pudo conseguir comida para su familia. Más tarde, cuando se le mandó construir un barco, sus hermanos se burlaron de él y se negaron a ayudarlo. A pesar de esas y muchas otras pruebas que tuvo durante el curso de su vida, Nefi siempre reconoció la bondad de Dios. Mientras su familia cruzaba el océano, al dirigirse a la tierra prometida, algunos miembros de su familia comenzaron a embriagarse, a hablar con rudeza y a olvidar que era el poder del Señor lo que los había preservado. Cuando Nefi los reprendió, se sintieron ofendidos y lo ataron con cuerdas para que no pudiera moverse. El Libro de Mormón declara que sus hermanos lo maltrataron mucho. Las muñecas estaban sumamente hinchadas y también se le habían hinchado los tobillos, y el dolor era grande. Nefi estaba apesadumbrado por la dureza del corazón de sus hermanos y a veces se sentía abatido y afligido. No obstante, declaró: acudía a mi Dios y lo alababa todo el día, y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿cómo reaccionamos ante nuestras aflicciones? ¿Murmuramos ante el Señor a causa de ellas? ¿O al igual que Nefi y mi amigo misionero, nos sentimos agradecidos de palabra, pensamiento y obra porque nos centramos más en nuestras bendiciones que en nuestros problemas? Nuestro Salvador Jesucristo nos dio el ejemplo durante su ministerio terrenal. En momentos de dificultad y prueba, pocas cosas nos brindan mayor paz y satisfacción que servir a nuestro prójimo. El libro de Mateo relata lo que sucedió cuando el Salvador se enteró de que el rey Herodes había decapitado a su primo Juan el Bautista para complacer a la hija de Herodías. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la multitud lo supo, le siguió a pie desde las ciudades. Y cuando salió Jesús, vio a un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Jesucristo nos mostró que en tiempos de prueba y adversidad podemos reconocer las dificultades de los demás. Motivados por la compasión, podemos extender la mano y levantarlos. Y al hacerlo, a nosotros también nos eleva nuestro servicio cristiano. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: el mejor antídoto que conozco para la preocupación es el trabajo. La mejor medicina contra la desesperación es el servicio. La mejor cura para el agotamiento es el desafío de ayudar a alguien que esté más cansado todavía. En la Iglesia de Jesucristo, he tenido muchas oportunidades de ministrar y de servir a mi prójimo. Es en estos momentos cuando siento que el Padre Celestial aligera mis cargas. El presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios en la tierra. Él es un gran ejemplo de cómo debemos ministrar a los demás durante las pruebas difíciles.
uno mi testimonio al de muchos otros santos de que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. He sentido su amor infinito durante mis días oscuros. Nuestro Salvador Jesucristo comprende nuestros dolores y nuestras aflicciones. Él quiere aligerar nuestras cargas y consolarnos. Debemos seguir su ejemplo al servir y ministrar a aquellos que llevan cargas aún mayores que las nuestras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los que han hablado esta tarde, así como la hermosa música proporcionada. Les recordamos que la sesión del sábado por la noche comenzará en el centro de conferencias esta tarde a las 18 horas, hora de Salt Lake City. El último discursante de esta sesión será el elder Gary E. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando El Cristo es. La última oración la ofrecerá la hermana Rebecca L. Craven, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Quisiera también extender una cordial bienvenida a todos los que participan en esta conferencia. Hoy espero describir 2 elementos del Evangelio restaurado de Jesucristo, seguidos de 4 conmovedores relatos de santos de los últimos días de distintas partes del mundo que demuestran la aplicación de estos principios. El primer elemento del Evangelio restaurado, la obra de salvación y exaltación de Dios, se centra en responsabilidades divinamente asignadas. El segundo elemento nos recuerda que el Evangelio es claro, precioso y sencillo. Para recibir la vida eterna, debemos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Conforme venimos a Cristo y ayudamos a los demás a hacer lo mismo, participamos en la obra de salvación y exaltación de Dios que se centra en responsabilidades divinamente asignadas. Esas responsabilidades divinas están alineadas con las llaves del sacerdocio restauradas por Moisés, Elías y Elías el profeta, registradas en la sección 110 de Doctrina y Convenios, y el segundo gran mandamiento que nos dio Jesucristo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se hallan en las primeras 2 páginas del Manual General actualizado, disponible para todos los miembros. Si oír las palabras manual general o responsabilidades divinamente asignadas les hace estremecerse por temor a la complejidad, por favor, tranquilícense. Estas responsabilidades son sencillas, inspiradoras, motivadoras y realizables. Aquí están. Primero, vivir el Evangelio de Jesucristo. Después, cuidar de los necesitados. Tercero, invitar a todos a venir a recibir el Evangelio. Y 4, unir a las familias por la eternidad. Quizá las vean como yo lo hago, como una guía para volver a nuestro Padre Celestial. Se ha dicho que el Evangelio de Jesucristo es simplemente hermoso y hermosamente simple. El mundo no lo es. Es complicado, complejo y lleno de turbulencia y contención. Somos bendecidos al tener cuidado de no permitir que la complejidad tan común en el mundo se interponga en la manera en que recibimos y ponemos en práctica el Evangelio. El presidente Oaks observó: en el Evangelio de Jesucristo se nos enseñan muchas cosas pequeñas y sencillas. Necesitamos que se nos recuerde que estas cosas aparentemente pequeñas y sencillas a lo largo de un periodo de tiempo significativo hacen que se realicen grandes cosas. Jesucristo mismo describe que su yugo es fácil y ligera su carga.
Todos debemos esforzarnos por mantener sencillo el Evangelio en nuestra vida, nuestra familia, clases y quórums y en nuestros barrios y estacas. Al escuchar estos relatos que compartiré, observen que se han elegido detenidamente para inspirar, por un lado, e informar, por el otro. Las acciones de cada uno de esos santos de los últimos días se vuelve un modelo para cada uno de nosotros, ya que ponen en práctica el Evangelio de maneras claras, preciosas y sencillas al cumplir una de las responsabilidades divinamente asignadas que se acaban de mencionar. Primero, vivir el Evangelio de Jesucristo. Jens de Dinamarca ora cada día a fin de vivir el Evangelio y percibir las impresiones del Espíritu Santo. Ha aprendido a actuar con rapidez cuando siente la dirección del Espíritu. Jens contó lo siguiente: vivimos en una idílica y pequeña casa de entramado de madera con techo de paja en el centro de un acogedor pueblecito cerca del estanque del pueblo. En esta noche, con el clima de verano danés más hermoso que se pueda imaginar, las puertas y las ventanas estaban abiertas y reinaban la paz y la tranquilidad. Debido a las gloriosas, brillantes y prolongadas noches de verano, no me había apresurado a reemplazar una bombilla quemada en el cuarto de servicio. De repente tuve el fuerte sentimiento de que debía reemplazarla de inmediato. Al mismo tiempo, escuché que mi esposa Marianne nos pedía a mí y a los niños que nos laváramos las manos porque la cena estaba lista. He estado casado el tiempo suficiente para saber que no era el momento de empezar a hacer algo más que lavarme las manos. Pero le dije a Marianne que iría rápidamente a la tienda a comprar una nueva bombilla. Sentí el fuerte impulso de salir enseguida. La tienda de abarrotes estaba solamente al otro lado del estanque. Normalmente íbamos caminando, pero ese día me fui en bicicleta. Al pasar por el estanque, miré de reojo a un pequeño niño de unos 2 años que caminaba solo junto a la orilla del estanque, muy cerca del agua, y de pronto cayó. En un instante estaba ahí y al siguiente ya no estaba. Nadie había visto lo que sucedió, excepto yo. Lancé la bicicleta al suelo, corrí y salté al estanque donde el agua me llegaba a la cintura. La superficie del agua estaba cubierta de alga, lo que hacía imposible ver a través de ella. Entonces percibí un movimiento a un lado, metí el brazo en el agua, agarré una camiseta y saqué al pequeño. Empezó a jadear, a toser y a llorar. Poco después, el niño se había reunido con sus padres. Cuando el hermano Jens ora cada mañana para pedir ayuda, para reconocer las impresiones del Espíritu, incluso algo tan fuera de lo común como cambiar una bombilla de inmediato, también ora para que se le utilice como una herramienta para bendecir a los hijos de Dios. Jens vive el Evangelio al procurar dirección divina y esforzarse por ser digno, y después hacer lo posible por seguir esa dirección cuando llega. El siguiente es un ejemplo de cuidar de los necesitados. Un día, el presidente de la estaca Cúcuta, en Colombia, acompañó a la presidenta de las mujeres jóvenes a visitar a 2 mujeres jóvenes y a su hermano mayor adolescente que estaban pasando serias dificultades. Su padre había fallecido hacía poco y su madre había muerto 1 año antes. Los 3 hermanos habían quedado solos en su pequeño y humilde refugio. Las paredes estaban hechas de madera tosca forrada con bolsas de plástico, y el techo de lámina corrugada cubría solo el espacio donde dormían. Después de la visita, los líderes sintieron que tenían que ayudar. Mediante el consejo de barrio, comenzó a surgir un plan para ayudarles. Los líderes del barrio, de estaca y la sociedad de socorro y quórum de élderes, hombres y mujeres jóvenes y muchas familias se dieron todos a la tarea de bendecir a esa familia. Las organizaciones del barrio se comunicaron con varios miembros del barrio que trabajaban en construcción. Algunos ayudaron con el diseño, otros donaron tiempo y mano de obra, otros prepararon alimentos y otros donaron los materiales necesarios. Al terminar la pequeña casa fue un día de gozo para los que ayudaron y para los 3 jóvenes miembros del barrio. Esos jóvenes huérfanos sintieron los lazos cálidos y consoladores de su familia del barrio y supieron que no estaban solos y que Dios siempre está con ellos para ayudarlos.
Los que tendieron la mano sintieron el amor del Salvador por esa familia y actuaron como sus manos al servirles. Creo que les va a gustar este ejemplo de invitar a todos a recibir el Evangelio. Clayton, de 17 años, de Cabo Verde, no tenía idea de lo que sucedería al entrar un día a la clase de seminario de su barrio. Pero su vida y la vida de otras personas cambiaría para siempre debido a lo que hizo. Clayton, junto con su mamá y su hermano mayor, se habían bautizado en la iglesia un tiempo atrás, pero la familia dejó de asistir. Su sencillo acto de participar en seminario llegó a ser un punto decisivo para la familia. Los otros jóvenes de la clase de seminario fueron afectuosos y cordiales. Acogieron a Clayton y lo animaron a que fuera a otra actividad. Lo hizo y pronto comenzó a asistir a sus otras reuniones de la iglesia. Un sabio obispo vio el potencial espiritual de Clayton y lo invitó a que fuera su asistente, su ayudante. A partir de ese momento, dijo el obispo Pina, Clayton llegó a ser un ejemplo y una influencia para otros jóvenes. La primera persona a quien Clayton invitó a volver a la iglesia fue su mamá. Y después su hermano mayor. Después amplió su círculo de amigos. Uno de esos amigos era un joven de su misma edad, Wilson. Después de su primera reunión con los misioneros, Wilson expresó su deseo de bautizarse. Los misioneros quedaron impresionados y asombrados al ver lo mucho que Clayton ya había compartido con Wilson. Los empeños de Clayton no quedaron ahí. Ayudó a que otros miembros menos activos volvieran, además de compartir el Evangelio con amigos de otras religiones. Hoy día el barrio tiene 35 jóvenes activos, con un pujante programa de seminario, gracias en gran manera a los esfuerzos de Clayton de amar, compartir e invitar. Clayton, junto con su hermano mayor Clever, se están preparando para servir en una misión de tiempo completo. Finalmente, quiero compartir un ejemplo hermoso de unir a las familias por la eternidad. Lidia, de Yarkov, Ucrania, escuchó sobre el templo por primera vez de los misioneros. De inmediato, Lidia sintió el ferviente deseo de ir al templo y después de su bautismo comenzó a prepararse a fin de recibir una recomendación para el templo. Lidia fue al templo de Freiberg, Alemania, para recibir la investidura y después pasó varios días ahí efectuando la obra por representante. Tras la dedicación del templo de Kiev, Ucrania, Lidia iba al templo más a menudo. Ella y su esposo Anatoly se sellaron por la eternidad allí y más tarde se les llamó a servir como misioneros de templo. Juntos han encontrado más de 15,000 nombres de antepasados y se han esforzado por brindarles las ordenanzas del templo. Al preguntarle en cuanto a lo que siente por la obra del templo, Lidia dice, ¿qué recibí en el templo? He hecho nuevos convenios con Dios. Mi testimonio se ha fortalecido. He aprendido a recibir revelación personal. Puedo efectuar ordenanzas de salvación por mis antepasados y puedo amar y servir a otros. Concluyó con esta muy verídica declaración. El Señor desea vernos en el templo a menudo. Me inspira lo bueno de esos santos de los últimos días, cada uno con diversas y variadas trayectorias, centradas en esos 4 relatos. Se puede aprender mucho de los milagrosos resultados que se logran mediante la simple aplicación de principios del Evangelio sencillos. Todo lo que ellos hicieron también está a nuestro alcance. Que podamos mantener el Evangelio sencillo al asumir nuestras responsabilidades divinamente asignadas de vivir el Evangelio de Cristo, para que seamos sensibles a las impresiones como lo hizo Jens en Dinamarca. De cuidar de los necesitados como lo demostraron los miembros de la Estaca Cúcuta de Colombia, al brindar refugio a miembros huérfanos de su barrio. De invitar a todos a recibir el Evangelio de la manera en que Clayton, del país isleño de Cabo Verde en África, lo hizo con sus amigos y su familia. Y por último, de unir a las familias por la eternidad como lo ejemplifica la hermana Lidia de Ucrania, por medio de sus propias ordenanzas del templo, labores de historia familiar y servicio en el templo. Al hacerlo, de seguro recibiremos gozo y paz. Prometo esto y testifico de ello, y de Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, a la conclusión de esta sesión, te agradecemos por las maneras milagrosas que has proveído para reunirnos a través del mundo y testificar de Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a vivir de mejor manera nuestros convenios y estar más cerca de tu Hijo. Hemos notado a través de él que podemos encontrar verdadero gozo y esperanza, paz y sanación. Te pedimos que nos ayudes a recordarlo en nuestras vidas diarias y que podamos tener su espíritu siempre. Y te pedimos que nos ayudes a dejar que su luz brille a través nuestro, al preparar al mundo para el regreso de tu Hijo y el recogimiento de Israel. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro multicultural de jóvenes de las estacas del norte de Utah. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.